Pedro, ¿qué tal? Coño, ¿qué más, Pedro? Este lo vamos a Bien, editar bien. todo. Sí, Se va seguro, por seguro, producción. segurísimo que lo voy a editar. No te preocupes. Un placer tenerte por acá Sí. en tu podcast favorito. Hello, ¿cómo estás? Exacto, hello, ¿cómo estás? Bien. Sí, no, encantado. Gracias por darme la plataforma. Muchas gracias. Mm, Claro, esta es la plataforma del pueblo. Aquí pueden venir a sí, decir todo lo que tengan que declamar, claro. y nos meterán presos a nosotros, como vimos la semana pasada de pronto, ¿no? Con Andreina Mujica. No. Oye, sí, sí lo vi. Sí, pero bueno. O sea, probablemente tú fuiste el único, así que si no trabajas para el SEBIN, estamos bien. Exacto. Tenemos No, eso, chance. hay una, eh, bueno, eventualmente vamos a poder hablar de Nassim Taleb, pero él dice una frase que a mí me da risa, que es que la gente que tiene la libertad de decir lo que le da la gana o la gente que es rica por sus propios medios, o la gente que gana salario mínimo, ¿no? Es la gente en el intermedio que tiene que cuidar Wow, su reputación y cuidar lo que dice, ¿no? Porque si uno es un pelele, quizás al gobierno tampoco le importa mucho lo que uno diga, ¿no? qué brillante, bro. Sí, es Sí, totalmente. Eso, los que tienen algo que perder en el fondo, ¿no? Exactamente. No, y Sí. eso, eh, una cosa que es interesante es cómo tantas celebridades, o sea, ¿qué pasa con muchas celebridades que tienen plata? Ellas tienen mérito, le echaron pichón, o sea, lo hicieron bien, pero Ujú. también ellos tuvieron apoyo, tuvieron redes y muchos de ellos, su riqueza depende de alguien más, ¿no? Y entonces tienes casos como el de John Cena, que por no perder los cientos de millones que quieren hacer en China, entonces el tipo se tuvo que disculpar por lo que dijo de Taiwán, ¿no? Entonces eso plantea el tema de hasta qué punto uno es libre si uno tiene plata, ¿no? Y Sí. no necesariamente por tener dinero quiere decir que eres libre de hacer lo que te dé la gana. pero ya va, John Cena, no fue que él escogió libremente disculparse, sino que creo que fue la productora, la empresa, y una serie de consideraciones ahí porque está haciendo una película, pero el tipo hubiese podido decir como que, mira, yo no me disculpo nada y no sacan la película, o sea, en fin. Hay una especie de grado de libertad, la cosa es existencialista, ¿no? Que siempre puedes escoger y entonces incluso ante la muerte puedes escoger si le das la pastilla a tu mejor amigo, como en la condición humana de Malraux, te la tomas tú. Y Uh -huh. que suena muy bonito en el libro, pero estamos claros que todos nosotros hubiésemos estado obligados a dar la disculpa si fuésemos John Cena, porque somos estrellas de Hollywood y tenemos familia y gente que depende de nosotros. Y es muy loable esa postura, pero muy pocas personas pueden encarnarla. Supongo que es la cosa del héroe también. Tenemos esos arquetipos del héroe, el tipo que dijo que no, y se opuso al poder, y entonces le cortaron las manos al que tocaba guitarra, y al otro lo fusilaron, pero la memoria vive, porque no se subyugó. En fin. Es así, por eso es que en muchas historias de héroes, el héroe no tiene familia, ¿no? Porque con eso Exacto. evitas el conflicto que tiene exponerte, ¿no? Sí, totalmente. Cuando tienes algo que perder es otra cosa. Y también, claro, en esa situación, qué fino estar justificando lo injustificable, ¿no? Pero además, paréntesis dentro de paréntesis, a mí uno de los aspectos geopolíticos que más me dan arrechera es el no reconocimiento de Taiwán. Es una cosa, o sea, a mí me triguea, pero mal, ¿sabes? Mm. Como, eh, y no es mi peo, ¿no? Pero supongo que también ¿sabes? En esa situación en que estás en una producción, ¿sabes? No haces eso por todos los multimillonarios que están como el top tier de la producción, o sea, los actores y el director y qué sé yo. Haces eso, ¿sabes? El pobre Grip, ¿sabes? Que va a parir su cuarto hijo y está viviendo cheque a cheque y entonces, ¿sabes? Si no te disculpas, el carajo se va a quedar sin trabajo, ¿no? Totalmente, no. Y a ver, a John Cena, o sea, no tengo idea. Supongo yo que quizás lo puedan demandar si por él meter la pata le costó dinero a los productores, no lo sé. Eh, sobre lo que estabas diciendo, ¿no? Eso, o sea, yo siento que eso es un problema en el mundo moderno, donde, digamos, todo el mundo dice, no, mira, fulanito trabaja en una tabacalera, y uno dice, bueno, pero
O sea, fulanito tiene que mandar a sus hijos al colegio, ¿no? O sea, y entonces, ¿sabes? Puedes trabajar donde sea y entonces, o sea, realmente yo creo que hoy en día vivimos en unos armatostes trabajamos en unos armatostes de corporaciones y, o sea, idealmente no tendría que ser así, ¿no? O sea, donde necesariamente yo para que mi familia, para poder mandar a mi hijo al colegio, entonces necesito como externalizarle costos a los demás, ¿no? Eso, Sí. o sea, yo creo que eso es una constante en el mundo moderno, ¿no? De donde... bueno, de esto eventualmente era una de las cosas de las que quería hablar, ¿no? Ok. Pero sí, yo creo que en el mundo moderno hay muchísima externalización de costos, ¿no? Hay mucha gente que puede generar retornos externalizándole costos o externalizándole riesgos a los demás. Mm. Y eso es uno de los temas que a mí me gusta mucho, sobre los que habla Nassim Taleb profundamente en Skin in the Game, ¿no? El libro Jugarse la piel, el libro de él de hace como 4 años. Externalizar queriendo decir que le endosan los costos a otros, ¿no? Eso es Sí, lo que te refieres. exactamente. Ok. O sea, Las consecuencias negativas también, ¿no? O sea, como el ambiente, como que tu empresa tienes que hacer esto, tienes que contaminar un río, entonces ¿qué vas a hacer, no? sí, no, es que, a ver, una cosa que la gente no discute tanto, pero que a mí me parece importante hablarlo, porque aparece por todos lados. Yo creo que cuanto más grande se hace una institución como una empresa, Ujú. más se desalinean los incentivos del presidente ejecutivo y de la junta, incluso con los intereses de la empresa. Ok. ¿No? Lo que te quiero decir con eso es, si tú trabajas en una empresa petrolera, quizás los accionistas te dicen un trimestre, no, mira, estás súper por debajo de lo que deberías, mira, tienes que ponerte las pilas o te voy a despedir. Entonces tú puedes empezar a hacer cosas totalmente inescrupulosas, porque sabes, realmente tu presión es no perder tu trabajo y entonces tú dices, Sí. bueno, para no perder mi trabajo o para lo que sea, entonces bueno, yo hago lo que sea, no importa. Otro ejemplo es el caso de, ¿cómo se llamaba? Purdue Pharmaceuticals, ¿no? La empresa Sí, que... la de los Sackler, la de la familia Ajá, Sackler, sí, sí, un caso que conozco bastante bien porque ese sí me hierve la sangre, que Purdue Pharma son los que crearon el Oxycontin y toda la epidemia de los opiáceos en Estados Eso, ok. Unidos. Y son unos grandes filántropos que ahora tienen una sala en el MoMA, si mal no me equivoco, si no me equivoco, en la cual financian cosas. Entonces se han convertido en estos grandes filántropos mundiales después de envenenar a la mitad de la población. Sí, 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 exactamente. perdón, sí, los Sackler. No, pero te iba a decir, no sé si lo menciona Nassim Taleb, pero me parece que está muy bien montada la cosa, porque ¿se acuerdan del experimento ese de psicología que hicieron en los años 60, creo? En los cuales ponían a una persona en un metro, era como un actor, ¿no? Y entonces la persona se ponía a decir, auxilio, ayúdenme y tal, me están jodiendo. Y entonces se dieron cuenta que mientras más personas habían en el vagón, menos la gente reaccionaba. Que cuando había menos personas, tú te sentías de verdad incluido en la problemática y ibas a hacer algo. Y mientras más personas había, menos reaccionas. Y entonces usan ese modelo para montarlo encima de estas empresas que crean externalización. Y yo me di cuenta cuando estaba trabajando para una empresa armamenticia, Thales, que es una de las más grandes armamenticias del mundo, son que hacen bombas y tal. Y recuerdo incluso que cuando me llamaron me dijeron, mira, tenemos este contrato con Thales, ¿te da algún problema ir a darles clases de coaching y de inglés y tal? Y dije, mira, yo los voy a llevar a hacer bombas. No. Bueno, entonces puedo hablar de temas morales y preguntarles un poco. Más o menos. O sea, vaya, si yo sí voy. Y entonces te das cuenta que los tipos lo que hacen es exactamente eso, diluyen la responsabilidad y la externalización, en la cual, por ejemplo, Daniel, no es que va a ser una bomba. Daniel va a ser un chipcito, de un chipcito que va en este pedacito de lo que de pronto no le dicen a Daniel tampoco, pero si él es medio inteligente va a entender que estás haciendo como un radio, no sé qué tal, que va a funcionar en una bomba. Y entonces Pedro va a hacer este pedacito. Entonces yo les preguntaba, a muchos les decían como que tienes algún tipo de moral qualm. Y me decían, no, bueno, yo nada más hago el radio, yo trabajo en radiotécnica, yo lo que estoy haciendo es un GPS que te logra localizar una persona en la mitad de Afganistán. Y tú, extraño, ¿no? Sí, no, pero eso es lo que yo hago. Y entonces nadie asume la responsabilidad y nadie se siente implicado en la parte de la externalización completa de la empresa. Y aumenta sobre todo la distancia
entre la persona y el otro, ¿no? O sea, yo, de nuevo, a mí me parece que con estos temas de escala, o sea, todos estos problemas empeoran cuando una empresa es demasiado grande. O sea, yo a veces pienso que si a uno le tocara echar la basura en su propio jardín, pues uno tendría un poquito más de cuidado con lo que consume. O otro ejemplo que yo doy a veces es que si tú en una cocina quieres que el chef ensucie menos, entonces deja de contratar a alguien que limpie los platos, ¿no? Pone al chef a fregar las ollas, ¿no? Y entonces el tipo será menos dispendioso al usar ollas, ¿no? Si les parece bien, puedo como presentar un poco pues no sé, se me ocurrió también contar un poco claro, de esto. con gusto. Bueno, entonces me presento, yo soy Pedro, soy de Caracas, estudié física en la Simón Bolívar y luego hice un doctorado en la Universidad de Illinois, hice como física experimental, hice mucho. Realmente lo que hice fue un montón de programación, o sea, hice mucho como de manejo de muchos datos como Big Data. Y tengo 4 años desde que me gradué y los primeros 2 años estuve trabajando en aplicaciones de Machine Learning para una empresa de software de seguros y tengo 2 años trabajando en finanzas. Recientemente me vine a Baltimore y estoy trabajando en una empresa que transa instrumentos básicamente derivados financieros. No sé si saben qué es una opción financiera. Sí, bueno, pero... yo vi The Big Short, pero exacto, sí, aparte de eso. Sí, pero no todo el mundo, así que podemos oír una explicación de alguien que trabaje con eso, sí. Chévere. O sea, puedo ir explicando. Yo en 2012 di con un libro de Taleb que se llama El Cisne Negro, de Black Swan, que es el libro por el que él es más famoso. Y en ese momento el libro me gustó burda y dije, no tiene nada que ver con la película, con esa película Ni con el esa película ballet. que es muy buena también, Sí, de Natalie Portman. Aronofsky, De Natalie Portman, sí, sí. Sí. Digamos que me olvidé un poco de él como por unos años porque estaba concentrado en el doctorado, pero luego como en 2017 volví como a retomar las cosas porque digamos que me gustó mucho el libro, pero no estaba de acuerdo con las conclusiones del libro. Y creo que fue realmente desde hace 2 o 3 años que realmente como que empezaron a hacer clic las ideas de él, ¿no? Y para hacerles el cuento corto, yo creo que Nassim Taleb es muy bueno comunicando temas de lo que se llama hoy en día ciencias de la complejidad, o en general complejidad. Y para hacerles el cuento corto, lo que yo veo que está pasando es que el mundo de los asuntos humanos se vuelve poco a poco más complejo y sin embargo la educación y la forma de pensar de la gente parece volverse más lineal y más simplista. Y creo que de ahí surgen un montón de problemas de lo que estamos viendo. O sea, yo diría que ciencias de la complejidad, la razón por la que me gusta el tema, aunque no lo estudio, sino que es un tema del que leo, es que mucho de lo que llamamos el sentido común o el conocimiento ancestral o la sabiduría de tu abuela, realmente uno le toca reaprenderlo una vez que consideras complejidad. Esto fue un tema al que Taleb llegó por finanzas y luego lo extiende a otras cosas. Yo creo que realmente estos temas de complejidad los entiende normalmente la gente que trabaja en el mundo real, ¿no? La gente que le ha tocado, no sé, emprender, no lo sé, vender cafés en la autopista a las 6 de la mañana. Y por eso tuve la idea de empezar un podcast para conversar de este tipo de temas. Y la idea original era invitar a gente que no necesariamente fuera lectora de Taleb, sino gente del mundo real y venderle estos conceptos como para ver ellos cómo reaccionan ante estas cosas, ¿no? Una de las cosas fundamentales... Pequeño experimento. ¿sí? Ajá, exacto, ¿no? De eso, por eso iba. Últimamente he entrevistado gente que también lee a Taleb, ¿no? Gente que he conocido por Twitter que también les gusta el tema. Procuro hacer los episodios en español porque la idea es divulgar en español porque en inglés hay mucho. Y... O sea, uno de los temas fundamentales y que me gustaría ver, no sé, cómo reaccionan ustedes ante el tema, es que uno de los temas más constantes de Taleb es que en dominios complejos
no existe episteme. Realmente lo que existe es tecné, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Si tú dices que una persona es experta en macroeconomía, lo que tú realmente quieres decir es que esa persona ha escrito muchos papers en macroeconomía o que se ha leído muchos papers en macroeconomía. Ahora, si tú lo pones a hacer una predicción de qué va a pasar en los próximos 6 meses, quizás no tiene mayor poder predictivo que una persona común. Realmente en dominios complejos lo que existe es la gente que sabe, que aprende las cosas haciéndolas. Entonces, un ejemplo, un cocinero, por ejemplo, no tiene que tener un doctorado en química, ¿no? O, por ejemplo, un beisbolista para atajar un fly no necesita resolver ecuaciones diferenciales, sino los seres humanos cuando navegamos el mundo hacemos las cosas mucho más por ensayo y error y aprendiendo como pequeñas reglas, como pequeños trucos aquí y acá, pero normalmente uno aprende las cosas haciendo. O sea, un piloto de avión no es experto en dinámica de fluidos, no lo necesita porque aprende un montón de reglas heurísticas que ha aprendido luego de muchos años de práctica. Y realmente todo el material que ellos aprenden es material aplicado, ¿no? Tiene que ser material escrito por alguien que ya haya pilotado una nave. A mí me parece interesante hablar con Vicente, porque yo creo que pasa lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, el proceso de creación en general es un proceso que funciona por medio de, creo que en francés eso le llaman bricolage, ¿no? O sea, uno va probando distintas cosas hasta que dices, bueno, me gusta cómo va por aquí y entonces sigo por ahí, pero realmente no es un proceso racional donde tú vas a una clase y te dan una lista de qué tienes que hacer y tú la sigues, ¿no? Es un proceso que para el que realmente no hay recetas, ¿no? Sino te toca a ti sentarte y darle y darle. Claro. No sé Bueno, qué me piensas sobre surgen eso. varias preguntas de la presentación que acabas de hacer. No he leído a Nassim Taleb, pero cuando tú hablas de complejidad, ¿te refieres al hecho de que carecemos de variables en el análisis multifactorial y que si llegamos a esas variables tendremos un análisis complejo perfectamente, una fotografía perfecta de lo que estamos analizando? ¿O al hecho de que el evento en sí mismo se resiste a cualquier tipo de análisis, como en la teoría del caos, por ejemplo, en la cual tienes una dependencia extrema en las variables indiciales, entonces no puedes de verdad determinar las cosas porque hay demasiadas variables? Excelente, no, exactamente, exactamente. Eh, una de las cosas que sucede en ciencias es que física es un caso excepcional porque en física tú puedes describir un fenómeno usando pocas variables. Es decir, en física lidiamos con problemas que no se pueden resolver exactamente, pero en cierto rango, o sea, digamos, en ciertas situaciones, el problema se puede simplificar al punto tal de que es predecible, ¿no? Al punto de que tú puedes predecir qué va a pasar. Es decir, si yo quiero aterrizar en Marte, yo puedo más o menos predecir la trayectoria y decir, mira, tengo que llegarle más o menos con este ángulo y sé que voy a poder aterrizar. Realmente lo que pasa en física es que tú puedes limitar el error de tu predicción. O sea, tú puedes decir, mira, yo creo que va a hacer esto más o menos un poquito, ¿no? O sea, yo puedo definitivamente acotar el rango de posibles resultados, ¿no? Realmente lo puedo limitar. O sea, puedo decir, de aquí no va a pasar. En dominios complejos eso casi nunca pasa porque es que necesitas infinitas variables y además hay todo tipo de cadenas causales que nunca las vas a poder incorporar todas dentro de tu modelo. Por eso es que hoy en día todo el tiempo pasa que tú haces algo por acá y te sale por allá, porque es que no, tu modelo no lo puede incluir todo. Un ejemplo que fue interesante que dijo un instituto independiente que se llama NEXI, el New England Complex Science Institute. Ellos dijeron que una decisión que tomó Obama en su gobierno probablemente precipitó la primavera árabe. Y aquí, por aquí es por donde va el tema. Obama pasó una ley donde decía que algo así como que la mitad del maíz que se produjera en Estados Unidos tenía que destinarse a biocombustibles. Y eso hizo que subieran los precios de la comida. Y realmente tú puedes ver un gráfico donde ves el índice de precios de la comida y cuando sube aparecen un montón de revoluciones por todo el mundo, ¿no? Protestas y lo que sea. Entonces, hoy en día, a la hora de tú tomar decisiones, tienes que tener mucho cuidado porque vivimos en un mundo que es totalmente interdependiente y entonces tú puedes tener que
una cosa que puede ser local, no sé qué, tiene un efecto de cascada que se puede propagar por todo el mundo, porque es que el mundo actual está demasiado interconectado. Entonces, bueno, digamos, como tú lo planteaste, yo diría sí. Lo que yo creo que sucede es que hoy en día estamos usando modelos para todo como si se tratara de física y no es física, porque cuando tú recetas una intervención, el rango de resultados posibles es básicamente ilimitado, ¿no? Y entonces toca usar ciertas reglas heurísticas para prevenir ese tipo de efectos cascada, etcétera. Y bueno, supongo que están pensando que se les ocurre algo como el COVID, ¿no? Sí, O sea, tú tienes... okay. Sí. Sí, no, una de las cosas que yo no entiendo, o no entiendo muy bien, o no entendía muy bien, es dónde está el umbral de la complejidad. O sea, cuando empezamos a decir que un sistema es complejo. Yo de hecho diría que 99,99% de las cosas son complejas. O sea, realmente las cosas que tú puedes describir como bien, realmente es quizás en física, quizás mecánica. O sea, yo diría que en el 99% de las veces siempre hay complejidad. Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de actuar, ¿no? Ok, porque una de las... a mí me parece que parte de esta discusión funcionaría mejor o estaría mucho más clara hace 30 años en un mundo sin machine learning, porque, ¿sabes? Parte de nuestra precipitación al machine learning es que, ¿sabes? Tú no tienes que conocer todas las variables no tienen que ser discretas, sino que tú tienes básicamente que tener un número de observaciones y luego entrenar algo y bueno, entrenar una red, por ejemplo, y la red te va a dar resultados, no tienes que saber cómo funciona, ¿no? Suficientes datos, la promesa es que suficientes datos van a acercar tu modelo a una buena simulación de la realidad, ¿no? Sí, no, eso, a ver, fíjate, el primer sector de la economía que se digitalizó, porque digamos, todos estos temas de machine learning y de data science, eso realmente surgió a final de los 2000. Pero finanzas es un área donde se digitalizaron ya por los 80. Y entonces muchas de las cosas que estamos viendo ahora con machine learning ya la gente las conocía desde los 80 en finanzas. Sobre el tema de machine learning, fíjate, existen dos cosas. Y esto es otro punto profundo que dice Taleb, en el que creo que estoy de acuerdo. Nosotros hoy en día vivimos con la ilusión de que uno puede calcular probabilidades. Y la verdad es que en el mundo real uno no es posible, o sea, hay muy pocas situaciones en las que realmente uno puede predecir probabilidades. O sea, un caso sería quizás ir al casino, ¿no? O sea, yo sé que si yo juego ruleta, yo sé la probabilidad generadora y puedo calcular si voy a ganar o no voy a ganar. En el mundo real... Pero tienes que tener una mente muy especial para poder entender exactamente lo que significa esa probabilidad. Digamos, comprenderlo en tus huesos, ¿no? Puedes tener o sea, la probabilidad es una idea abstracta incluso para la gente que trabaja con probabilidad. Exactamente. Y, a ver, en el tema de Machine Learning, hay aplicaciones de Machine Learning que funcionan súper bien. O sea, procesamiento de imágenes funciona excelente. Ahora, Machine Learning, por ejemplo, para transar en la bolsa, ha tenido algún éxito con lo que se llama trading algorítmico. O sea, han tenido algo de éxito, pero... O sea, lo que yo te quiero decir es que al final, si el proceso es complejo, realmente no vas a ser bueno prediciendo. Y hay una cosa fundamental, es que los modelos de inferencia estadística, cualquiera que tú uses, o sea, sea Machine Learning o sea un método más antiguo, los métodos de inferencia estadística colapsan en los extremos de la distribución. Lo que te quiero decir con eso es que incluso si tú logras hacer un modelo que funcione en la mayoría de los casos, Machine Learning no es muy útil cuando se trata de gerencia de riesgos, porque ¿qué pasa cuando vienen un input que jamás has visto? ¿No? El modelo se vuelve loco y básicamente nadie sabe qué puede hacer el modelo. Entonces yo diría que sí. O sea, Machine Learning ha tenido muchísimos avances, hace cosas geniales en algunos campos, pero no en todas.
Y yo creo que realmente vienes al caso de, o sea, realmente tú con Machine Learning lo que haces es predecir qué va a pasar la mayoría del tiempo. Ahora, si tu preocupación es tu exposición, porque digamos tú estás usando tu propia plata, ¿no? Tú lo que quieres asegurarte es que no tanto que el modelo prediga siempre correctamente, sino que cuando se equivoque no vayas a caer en bancarrota, ¿no? Y entonces, o sea, yo creo que es el mismo problema. O sea, realmente tú con Machine Learning puedes avanzar un poco más en modelar relaciones causales, pero tampoco es como que puedes entender el mundo, ¿no? O sea, tampoco es como que tú puedes modelar la economía o puedes modelar, o sea, no. Realmente estamos muy lejos de eso y probablemente nunca vamos a estar ahí. Pero, ok, tengo una pregunta también respecto a eso. ¿La complejidad del fenómeno aparece cuando insertas la variable humana? ¿O crees que en la naturaleza hay una especie de complejidad fundamental que sería inaccesible entonces a nosotros por los medios científicos? Porque obviamente en la bolsa lo que está jugando también son las reacciones de las personas y puede ser que, o sea, estoy pensando como en la teoría del demonio de Laplace, ¿sabes? Que era una teoría antigua en la cual tú controlas todas las variables y puedes predecir ad infinitum todas las reacciones y evidentemente no puedes hacerlo cuando se aplica a seres humanos. Pero en otros eventos tú podrías con bastante certeza predecir el outcome, ¿no? El output. No, no necesariamente. Sí, o sea, por un lado está el mercado, ¿no? Y el mercado es muy psicológico. Pero incluso en la naturaleza, una de las cosas que hace que la inferencia estadística sea difícil es porque en la naturaleza casi nunca tienes fenómenos lineales. Y te voy a explicar más o menos qué quiere decir con fenómeno no lineal. Digamos que yo hago un modelo del cambio climático. Y entonces yo puedo hacer un estudio donde yo, por ejemplo, determino una sensibilidad. Y yo digo, bueno, por un aumento del 1% de, el dióxido de carbono en la atmósfera, eso me va a matar 0.5% de los peces en el mar. Ahora, realmente tú no puedes hacer una proyección lineal. Lo que te quiero decir con eso es que si nosotros seguimos produciendo más y más dióxido de carbono, puede haber un punto a partir del cual la muerte, o sea, la muerte de los peces en el océano por la acidificación del océano se va a acelerar. Y entonces usar modelos de inferencia estadística es muy difícil precisamente por eso, porque es que en la naturaleza abundan los fenómenos no lineales. Y entonces tú tienes que tener mucho cuidado con las intervenciones, porque los impactos tampoco son fácilmente predecibles. Dado todo lo que les estoy diciendo, pues para hablar de forma, digamos, de forma, no solamente hablar de los problemas, el hecho de que uno no pueda calcularlo todo, ¿no? El hecho de que uno no pueda no puedas hacer un análisis costo-beneficio en todas las situaciones, no quiere decir que no puedas hacer nada, ¿no? Lo digo porque una cosa que yo discuto mucho con gente de MBAs y eso, es que a la gente le encanta que todo sea como un análisis costo-beneficio, ¿no? Y no siempre puedes calcular, no siempre puedes hacer un análisis costo-beneficio, sobre todo si uno de los costos es una cosa que pasa con muy poca frecuencia, pero que puede ser catastrófico. O sea, muchas veces tú no puedes computar cuál es el costo oculto que puede tener una política pública. En ese sentido, yo creo que lo que es súper importante es aplicar lo que se llama el principio de cautela. Un ejemplo de eso es una cosa que aquí dicen los conservadores que a mí me saca la piedra, es que dicen con el tema del calentamiento global, no, pero no te preocupes, ¿no? La mayoría de los modelos dicen que eso no va a afectar casi la economía, ¿no? O dicen cosas como que distintos modelos predicen cosas distintas, entonces no le podemos parar bola a lo que digan los modelos. Bueno, pero tú por default, o sea, precisamente como el rango de posibilidades es tan grande, eso más bien debería ser razón para uno ser precavido. Esto tiene que ver con otro tema que yo también discuto con amigos míos científicos, que es que lo que se llama apelar a la ignorancia, que la gente lo considera una falacia a la hora de debatir, yo creo que en contextos de gerencia de riesgos y de toma de decisiones es válido invocar la ignorancia. Un ejemplo de esto sería, no lo sé, hoy en día hay muy poca evidencia de que la leche materna es mala, ¿no? O sea,
hay algo de evidencia, pero no mucha evidencia, pero de que la leche de fórmula es mala. Ahora, eso no quiere decir que tú le puedes dar, o sea, lo que te digo es que uno igual puede decidir alimentar a un niño con leche de pecho, así no tengas evidencia científica de que la leche de fórmula sea mala, ¿no? Uno ahí puede invocar el principio de cautela, de decir, mira, como no sé, prefiero errar siempre por lo seguro. Entonces, bueno, sí, creo que esa es una presentación de un... Ok. Hay muchas cosas ahí, sí, creo que podemos tener para hablar. Qué lástima que dejé mi paca de fichas en el otro cuarto. En esa misma línea de pensamiento, para empezar desde el final, ¿tú crees que, por ejemplo, que es una postura válida decir, bueno, voy a apelar a la ignorancia y no me voy a vacunar? Ok, ese es un tema altamente controversial. ¿Really? Sí. No, ya espérate un pelo. Es que sí te voy a dar un ejemplo, no, porque te voy a dar un ejemplo de cuando yo creo que incluso los expertos lo estaban diciendo mal, porque esto fue una cosa que Taleb dijo el año pasado y él de hecho hizo, o sea, fíjate que él el año pasado le recomendó a los gobiernos ser extremadamente paranoicos con COVID, porque al principio cuando llegó COVID, lo que muchos expertos estaban diciendo era cosas como que no vale, pero más gente se muere en choques de autos. No, entonces no te preocupes por COVID, porque es que no sé qué. Porque no se ha muerto casi gente. Una cosa que pasa en dominios complejos es que tú no puedes esperar a que se manifieste la evidencia del peligro. Te toca actuar un poquito paranoico para evitar las cosas. O sea, si el gobierno chino hubiese sido súper paranoico en su momento y hubiese cercado Wuhan, quizás hubieran contenido la enfermedad. Ellos extrañamente pararon el tráfico de China, o sea, el tráfico interno lo detuvieron y sin embargo seguía habiendo vuelos internacionales, cosas que jamás voy a entender. Pero al caso de la vacuna, vamos a ir al caso de la vacuna. También quería decir el tema de las mascarillas, una cosa que creo que el año pasado la gente cometió el error de decir, mira, no sé si la vacuna funciona. Y entonces, hasta no estar seguro que funciona, no me la voy a poner. Ahí es cuando uno tiene que decir, mira, voy a dejar de calcular probabilidades y voy a ver cuál es el costo de equivocarme. Si uso mascarilla y no sirven, bueno, lo peor que puede pasar es que me voy a ver como un bobo. Ahora, si las mascarillas sirven y decido no ponerme una mascarilla, ahí sí te tienes que preocupar porque eso fue parte de lo que yo creo que hizo que la enfermedad se propagara al principio. Pero hay otros factores en ese cálculo, ¿no? Porque el argumento también era como que si usas la mascarilla, estás cayendo en lo que los franceses llaman el pensamiento único. Estás siendo esclavo del sistema porque la mascarilla te la están imponiendo y el poder siempre abusa. Pero claro, se imbrica con la cuestión política, no es puramente científico. Bueno, o sea, fíjate, yo en lo personal decidí ponerme la mascarilla, o sea, mi esposa y yo no le paramos a Fauci, o sea, no le paramos al gobierno cuando dijeron que no era necesario usar mascarillas. O sea, yo al principio iba al supermercado que parecía Breaking Bad. O sea, me puse unas gafas, me puse 2 mascarillas, me puse un traje. Mira, yo creo que al final, no sé que no quiero entrar en el tema ético. Yo en general creo que es mejor que la gente haga las cosas de su propia voluntad, ¿no? O sea, me parece que en general imponer no es buena idea. He visto con preocupación que el año pasado un montón de gente que yo respetaba se volvió antimascarilla, cosa que no entiendo. O sea, porque no veo cuál es el gran costo de usar una mascarilla. Tú mencionaste lo de las vacunas. Mira, te voy a ser sincero. Yo creo que es válido invocar, porque es que fíjate qué pasa. Distintas personas pueden creer en distintos riesgos extremos, ¿no? Y entonces, por un lado está el riesgo de que si no nos vacunamos, un montón de gente se va a morir. Y claro, lo que alguna gente está invocando es que como la nueva vacuna es una tecnología nueva, no sabemos qué puede pasar. O sea, yo creo que en general, yo personalmente, yo me vacuné y creo que la gente lo debería hacer. Ahora, hay situaciones que son más complicadas. O sea, la gente joven, la mortandad no es tan alta entre la gente joven. Y entonces uno dice, bueno, si una persona joven dice, no me voy a morir de COVID, pero tengo miedo de que quizás quedo infértil si me vacuno, no lo sé. La verdad es que la situación se pone un poco más difícil.
Y claro, yo entiendo tu preocupación. ¿Por qué? Porque si decimos, no, mira, vacúnate si te da la gana y si no, no, entonces, bueno, nunca vamos a tener inmunidad de rebaño. Mm. Eh, Sí, hay otro tema ahí que quería evocarte justamente, pero en lo que estabas diciendo antes, que tiene que ver con la sí. complejidad, que me parece, o sea, desde un punto de vista estrictamente filosófico, me Ujú, parece que el problema de la complejidad aparece porque tenemos modelos epistemológicos que no están adaptados a lo que es la verdadera naturaleza del ser humano. ujú. Y es extraño. Hoy justamente estaba conversando con unos profesores de filosofía al respecto, porque lo que nosotros hicimos en la investigación de mi doctorado y eso, era tratar de insertar en los modelos de lenguaje que ya existen, que son conocidos y que son norteamericanos, de los performativos, de donde sale una serie de cosas, tratar de explicar que esos modelos no se dan abasto porque está toda la parte relativa a la complejidad de la producción del lenguaje, en la cual entran otras categorías que no hemos tomado en cuenta. Y yo trabajé lo que se llamaba la mímesis, que bueno, que el de los memes que todos tienen en internet sale de ese concepto, pero es un concepto bien interesante que viene de Platón y Aristóteles, y que es un concepto que implica una facultad humana no solamente a reproducir ni a imitar, pero a hacer esas dos cosas a la vez y crear al mismo tiempo. Entonces tenemos esta facultad inherente a la forma en la que aprendemos y que ha estado obnubilada en la filosofía, ¿no? O sea, por eso es que tratamos de hacerlo, en la cual tú puedes apropiarte de una estructura, de un mito, por ejemplo, una leyenda, readaptarla, volverla a producir y crear algo que es nuevo, pero a la vez no es nuevo. Y ese movimiento que tienes allí, por ejemplo, es un movimiento que se resiste a la conceptualización directa que tiene la filosofía estándar de analítica, por ejemplo. Entonces, siento que del punto de vista ontológico de lo que es el ser humano, estamos apenas rasgando la superficie. La psicología tiene 200 años nada más. Y no Ujú. hemos entendido bien quiénes somos siquiera, cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo hacemos las cosas. Entonces la complejidad evidentemente creo que viene de esa falta, de ese querer meter todo lo que hace el ser humano en esta caja de variables con las que vamos a predecir cosas que cuando llegamos a otros tipos de temas no se dan, no podemos comprenderlos. Y en el podcast hemos hablado mil veces bueno, de fenómenos paranormales, pero que están documentados como no, no, en serio, o sea, hay estudios que se han hecho sobre personas que pueden predecir la carta que tiene el tipo en la mano y cosas así, y de verdad, cosas muy friki, que como no entran se llaman paranormales, pero que son características del ser humano que no han sido estudiadas para nada porque nos quedamos en los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque Platón dijo que eran 5, entonces bueno, ya son 5 y no más nada. Y eso de pronto habría que tomarlo en cuenta cuando tratamos de hablar de lo humano y ponerlo en el centro de la discusión. Sí, yo quisiera de hecho decir dos cosas sobre lo que estás diciendo. Yo creo que un error muy grave es que en el siglo XX comenzamos a pensar que si algo no se hace cuantitativamente, no tiene valor. Para mí eso es un gran error. Yo creo que mucho de la literatura en psicometría no es demasiado útil, porque es que creo que tú estás modelando el cerebro humano de una forma demasiado simplista para lo que es realmente el objeto de estudio. Ujú. Realmente, una analogía buena que hace Taleb es el hecho de Procrusto. Procrusto era un ser mitológico que tenía una cama y entonces él decía, bueno, mira, la gente cabe perfecto en esta cama, porque lo que hacía era que si llegaba alguien muy alto, le mochaba los pies y si llegaba alguien muy bajito, lo estiraba para que cupiera en la cama, ¿no? Y entonces lo que está pasando en cierto sentido con la academia es que todo el mundo está tratando de usar métodos cuantitativos parecidos realmente donde no aplican. Y entonces en psicología tienes problemas como que tienes un montón de estudios que luego no se replican. eh, o sea, y realmente como yo lo veo es, tenemos que dejar de pensar que como algo es cualitativo y no cuantitativo, que entonces no vale, ¿no? Como que las cosas solamente tienen que ser con una hoja de Excel, porque si no, tú lo que Exactamente. estás es Sí, sí. hablando. Quería hablar de otra cosa. No de manera Sí. absoluta porque Ujú, ujú. o sea, sí. O sea, en muchos casos ¿sabes? Hay esta tendencia a ser estrictos desde el punto de vista cuantitativo, excepto eh, cuando va en contra de nuestros dogmas o nuestro pensamiento mágico, ¿no? Bueno, este año ha sido particularmente rico en ejemplos
de malinterpretación de conclusiones de estudios, ¿no? Entonces la gente empezó o sea, a relativizar y decir, bueno, esto es menor que el número de accidentes de tránsito, o es menor que, o sabes, o hay que usar mascarillas en todas partes porque uno no sabe si la turbulencia en el aire libre va a evitar sabes, que la carga viral va a ser suficiente a pesar de que haya turbulencia al aire libre y tal. Entonces, que ya bordea, o sea, a menos que tú seas un experto en el área, no escribiendo paper, como decía, sino en el hecho, o sea, que tienes 10.000 horas en investigación sobre turbulencia o 10.000 horas de investigación de transmisión de virus, tu opinión vale mierda, ¿no? Hemos visto un montón de casos, bueno, yo me incluyo en algunos porque seguramente lo habré hecho durante el último año, en el que personas que son completamente racionales y que tienden a respaldar sus decisiones con números, bueno, de pronto tienen estos arranques de pensamiento mágico porque están hablando de un tema nuevo, están pisando territorio desconocido y tal, ¿no? Sí, Pero nunca no somos así, ¿no? Ese también es como que el gran, el gran mito del ser humano es que somos seres racionales, que de pronto le pones en cara una serie de datos y va a decir, ah, sí, tienes razón y cambio mi punto de vista. Paul Feyerabend, por ejemplo, el gran epistemólogo, justamente tiene todo un trabajo en el cual demuestra que los cambios epistemológicos de paradigma no son, según él, como decía Thomas Kuhn, en el cual tú vas a decir, bueno, tenemos este corpus de científico y de pronto aparece un tipo con un telescopio y ahora todos vemos que los planetas son de esta manera y entonces de la noche a la mañana el rey dice, ah, sí, ahora la Tierra es redonda y todo gira. No, son procesos muy complejos en los cuales la aceptación de ese cambio de paradigma, que es un cambio en la forma de ver el mundo, es súper, no solo que es complejo, es impredecible y se basa en cosas que no podemos ni siquiera medir todavía, de pronto las podemos medir después. Pero como dice Carlos Sánchez en el chat que está diciendo, hay datos que sustentan que las vacunas son seguras, pero muchas veces la gente no tiene esa capacidad, o sea, no es suficiente argumento para que la gente bascule y diga, bueno, sí, me voy a poner la vacuna porque soy racional y estoy viendo todos estos datos, porque después tienes la evaluación cognitiva, ¿no? La vieja historia de que, bueno, robar es malo, yo robo, pero yo robo para alimentar a mi familia, como Jean Valjean. Entonces hace la evaluación cognitiva y en este caso como que, bueno, los datos dicen esto, pero los datos vienen de la ONU y entonces la ONU todos sabemos que está pagada por, qué sé yo, los judíos. Soros. Y por eso sí, y por eso no le va a hacer caso. No, pero Entonces el tema de la racionalidad sí. es muy, muy complejo. Creo que vendemos eso mucho, ¿no? Que somos seres racionales y gente que piensa y, bueno, como decías tú al principio, la complejidad del pensamiento y de la toma de decisiones va mucho más allá de eso. Sí, yo quiero decir una cosa. Uno tiene que tener mucho cuidado con caer en la falacia de que la ausencia de evidencia implica ausencia, ¿no? El famoso absence of evidence equals evidence of absence. Uno puede hacer el estudio más riguroso del mundo y puede que siempre te falte algo. Lo que te quiero decir con eso es, mira, tú puedes hacer un estudio clínico lo más riguroso del mundo. Digamos, no es que es una conspiración de George Soros, sino tú puedes hacer el estudio mejor hecho que tú puedas hacer e igual todo el tiempo aparecen efectos secundarios de drogas que no se vieron en el ensayo clínico. Eso pasa todo el tiempo. Y ahí es donde yo difiero con mucha gente que son científicos igual que yo. Yo creo que una cosa es creer en la ciencia y otra cosa muy distinta es ser un cientificista, ¿no? Pensar que la ciencia lo puede hacer todo y que la ciencia es perfecta y que la ciencia no es capaz de hacerle daño a nadie. Lo que te quiero decir es, o sea, el método científico es limitado en las cosas que dice y como dice Karl Popper, los resultados que refutan son mucho más robustos que los resultados que confirman. Claro. Yo te puedo decir, mira, esta sustancia es segura y puedo hacer 500 estudios que me dicen que es segura y el estudio 501 me dice que no es segura, por lo tanto ya no es segura. Y a mí este tema me parece súper importante porque con el tema de las vacunas, yo he conseguido gente que se me ha sincerado, ¿no? La verdad es que me he encontrado por acá 2 o 3 personas que me dicen que no se quieren poner la vacuna. Yo creo que lo primero es no subestimar a la gente, porque
una cosa que yo noto es que los científicos hablan de cierta forma cuando hablan entre ellos y de otra forma cuando le hablan al público. Y entonces uno dice, bueno, el público no tiene la experticia técnica que tengo yo, por lo tanto se lo voy a vender simplificado. La gente no siempre se fía. O sea, y una de las personas que conocí que me dijo, mira, yo no me quiero vacunar, realmente no quise meterme, decirle nada malo. Realmente lo único que le pude decir es, mira, haz lo que tú quieras. Si tienes alguna paranoia con la vacuna de Pfizer, podrías considerar usar la de Johnson Johnson. A ver, digamos, yo no soy una autoridad en el tema, digamos, yo no soy una autoridad en el tema como para andarle recetando a la gente qué hacer, pero yo creo que ahorita mismo tenemos un problema muy grande porque creo que se ha perdido lo que la gente llama las narrativas. O sea, realmente todo lo que hemos estado hablando de nuestra pequeña comprensión del mundo, cada quien tiene como su propia narrativa o su pequeño modelo mental del mundo. Y lo que está pasando es que por redes sociales estás conectando gente que no quieren plegarse a lo que dice la institución. Lo que mucha gente piensa que se debe hacer es suprimir a esta gente. Yo no estoy seguro, porque es que yo creo que la supresión va a hacer que se vuelvan más conspiranoicos todavía. O sea, ciertamente yo también estoy preocupado del problema de la desinformación y de que la gente no confía en las instituciones y no se quiera vacunar y etcétera. Pero lo que yo pienso es que suprimir a esta gente o burlarse de ellos o decir que sus preocupaciones no tienen ninguna validez, para mí eso más bien va a empeorar el problema. De hecho, en estos días vi una cosa que me preocupó y me gustaría que, ¿cómo es que se llamaba él? Carlos, el biólogo. Sí, Carlos Sanz está en el chat, de hecho. Sí. No sé si vieron que Brett Weinstein hizo un episodio sobre la ivermectina, pero es con un médico que está calificado para hablar del tema. O sea, no es que estaba hablando con cualquier persona y creo que YouTube se lo quitó, ¿no? O sea, yo no sé, la verdad es que me preocupa un poco el tema. O sea, me preocupa la desinformación por un lado, pero también me preocupa que las instituciones tengan como una política demasiado estricta de suprimir, porque me parece que eso más bien puede empeorar el problema. Sí, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que, o sea, el diagnóstico que hacía Jean-François Lyotard en el 87 en la condición posmoderna justamente señalaba eso, que era como la muerte de los metarrelatos. Cuando la gente habla de posmodernidad, muchas veces no entienden bien de lo que se está hablando, y lo que él trató de discernir era eso, la muerte de los metarrelatos, es decir, las narrativas que están por encima y que te van a unir todos los pequeños discursos que tienes abajo. Por ejemplo, la racionalidad, la ciencia, la iglesia y cosas así. Y al señalar eso, que o sea, él tenía razón en hacerlo, nos demuestra justamente en el sitio en el que estamos hoy, en el cual tú no puedes apelar a una metanarrativa científica o moral, porque la gente te lo va a construir diciendo, bueno, pero los científicos están pagados por George Soros o la moralidad tal y tal y cosa. Entonces lo que tenemos es justamente esa competencia de microrelatos en los cuales te puedes agarrar el que sea porque la metanarrativa la perdiste. Ya no hay una iglesia que te diga como que, bueno, no, mira, todos se vacunan porque Dios dijo que se vacunaran y eso funciona. Ya la gente no cree en eso y no te sirve para aglutinar a las personas. Entonces caes en este sistema en el cual, no solamente en el tema de las vacunas, que ya son consideraciones políticas y más, sino que estamos presenciando también una especie de ataque al liberalismo per se, a la idea, a la noción justamente de la búsqueda de la identidad del ser humano a través de la racionalidad y la superación individual, que está siendo atacada por muchos flancos que ya hemos conversado aquí en el podcast, y justamente se debe a eso, a la pérdida de esa metanarrativa que te va a unir todo. Entonces sí, yo no sé cuál es de verdad, como dices tú, la forma de enganchar a esas personas para hacer cosas políticas y sociales como vacunarse, que están justamente, que son lo que queremos que hagan. Pero es cierto que apelar a la metanarrativa de que nosotros somos los científicos y somos los que tenemos el poder y el conocimiento y te lo estamos dando a ti, pueblo de mierda, eso evidentemente no funciona y desaglutina a las personas. Totalmente. También, o sea, mira, sí. Dale. Yo creo que, a ver, vamos por varias partes. Yo creo que una vez, de hecho, yo les mencioné que lo que yo creo que está pasando aquí en Norteamérica y en Europa y en muchos lados es que hay una revolución política contra el centro. Es decir, hay gente tanto de derecha como de izquierda que rechaza el centro político, rechaza las instituciones, rechaza a los expertos. El statu quo, claro. Rechazan a los medios de comunicación. Porque yo sí creo que hay un problema estructural. Y les voy a decir pues más o menos por dónde creo que va. Todo el mundo tiene narrativas. Ahora,
las narrativas en ciencia es un poco más fácil rebatirlas, porque en ciencia, o sea, si bien Thomas Samuel Kuhn dice que los cambios de paradigma en ciencia son un poco como revoluciones políticas, porque digamos, todo el mundo se pega a la moda, eventualmente como ocurre en física es que eh, la significancia estadística de los datos es tal que tendrías que estar loco para ignorar la nueva evidencia que viene. Y entonces, si bien al principio el que salta lo hace arriesgándose y luego la gente se va sumando poco a poco, eventualmente el peso de la evidencia es tal que no hay forma de mantener el status quo. Lo que ocurre en temas de economía y de políticas públicas es que los expertos también tienen sus propias narrativas. Y yo creo que esas narrativas están fallando. Yo lo que creo es que hay un problema muy grande donde el modelo centralizado de socialdemocracia que tenemos en casi todo Occidente creo que está teniendo problemas. Y ese problema empezó realmente desde los años 70, 80. O sea, lo que te quiero decir es que esta cosa de la que la gente se queja del neoliberalismo, el término neoliberalismo es relativo, pero digamos, desde los años 70, 80 hasta ahora hay un proceso lento donde poco a poco los impuestos y el gasto del gobierno suben, los beneficios que recibe la gente son cada vez peores y los gobiernos poco a poco van acumulando deuda. Lo que yo creo que está pasando en parte es que la clase de expertos tiene una serie de narrativas. ¿Y qué pasa con esas narrativas? Esas narrativas, básicamente todo el país adopta las narrativas que crean los expertos. Y te puedo dar un ejemplo. Aquí en Estados Unidos empezó el programa de las visas H1B y empezaron los acuerdos de libre comercio. Y eso era una cosa que los gremios siempre se oponían. ¿Por qué? Porque realmente un gremio está luchando por mantener el estándar de vida y los salarios de la gente del país. ¿Qué pasó? Tanto el libre comercio como la migración legal, si bien ayudan a que haya más eficiencias económicas, o sea, si bien ayudan a que crezca la economía, también pueden tener un efecto de aumentar la inequidad. Y ese efecto es bastante difícil de medir. Lo que pasa es que si toda la clase de expertos dice que el comercio es excelente y que la única forma de que la economía siga creciendo es integrándose, hay gente que sufre esa externalidad por otro lado. Una de las cosas que la gente ignoraba de Trump es que Trump en los debates, cada vez que él hablaba mal de los acuerdos de libre comercio, la gente reaccionaba bien. Porque aquí en Estados Unidos había una clase media de trabajadores de cuello azul que trabajaban de mineros, que trabajaban en fábricas, que tenían cierto estatus de clase media. Y entonces, claro, ellos tienen 30 años escuchando, mira, los trabajos se van a ir todos, pero no te preocupes que la economía va a crecer y todo va a estar bien, ¿entiendes? Pero tienes 30 años escuchando eso. Y al final el punto no es hacer un juicio de valor de qué es bueno o qué es malo. Lo que estoy diciendo es que al final lo que cree un experto en dominios complejos también es una narrativa. Puede ser mejor narrativa que la otra persona, pero también es una narrativa y también puede ser una narrativa de interés propio. Y lo que yo creo que está pasando es que desde hace 40 años veo como un problema de que, bueno, no es que lo vi desde el principio porque yo no había nacido, pero lo que yo creo que está pasando es eso, ¿no? Que aparecen medios de comunicación que son bidireccionales, ¿no? No como los medios tradicionales, donde, digamos, tú tienes un medio y todo el mundo lee el mismo medio, sino que ahora la dirección es bidireccional. Y creo que hay un problema donde la mayoría de la gente no parece estar contenta con las narrativas que utilizan los tecnócratas y que utilizan los expertos, ¿no? Y entonces realmente veo eso, ¿no? Que hay un problema veo un problema económico, porque el problema económico es real, y por otro lado veo que hay un problema de falta de cohesión, ¿no? Quizás antes cuando existían los medios así monolíticos, todo el mundo leía los mismos medios y era feliz, ¿no? En cambio ahora como que las narrativas se van rompiendo. Sí. No solo eso, sino que claro, a medida que el costo de las comunicaciones tiende a cero, o el costo incluso de mantener un medio tiende a cero, esta produce una proliferación de medios que son susceptibles a distintos intereses económicos, ¿no? Entonces, hace 50, 60 años tenía sentido tener un medio del centro
era la mejor inversión, ¿no? Desde el punto de vista económico. Y bueno, y lo que vemos ahora es que, claro, ya que hacer un medio es gratis, bien podríamos invertir, o sea, podríamos hacer long o short, ¿no? O podríamos invertir en la izquierda o a la derecha. Sí. Además, esto se combina, creo yo, y o sea, son fenómenos que sucedieron al mismo tiempo, que uno no tiene nada que ver con el otro, pero la revolución digital y la revolución de Internet sucedió al mismo tiempo que la revolución del mundo de las noticias, ¿no? Y la aparición del ciclo de noticias de 24 horas, ¿no? El ciclo de noticias de 24 horas, ¿sabes? Así como la Internet fue promovido como una maravilla, porque además es muy interesante que tú puedes, ¿sabes?, enterarte de cosas todo el día. El efecto secundario que tuvo es que sometió al escrutinio a todas las instituciones 24/7, ¿no? Y como las instituciones son lideradas por personas, no existe ninguna institución que tolere este estado de vigilancia perpetua, o que sea completamente buena en el panopticón, ¿no? Ninguna de las instituciones que nosotros consideraríamos hoy que están establecidas va a sobrevivir si seguimos por esta ruta, porque en algún momento vamos a encontrar un fallo. Y bueno, lo vamos a encontrar. Lo que pasa es que, claro, la memoria institucional de algunas de estas organizaciones es suficientemente fuerte para soportar los embates, ¿no? Pero, ¿sabes? La OMS era una payasada antes, pero ahora es más todavía. Pero es una payasada porque fue sometida en los últimos 20, 30 años a un escrutinio que los 40 años anteriores no tuvo. O sea, a ver, sí, creo que hay un exceso de información. Por ejemplo, está el caso de Fauci, ¿no? Que alguien pidió los emails de Fauci. No sé si vieron eso, ¿no? Sí, que hubo una solicitud de los emails. Traté de leerlos, pero son 25 páginas, 3.000 páginas. No vi nada demasiado grave, si te soy sincero. Pero una cosa curiosa que ocurre hoy en día es que a mucha gente le gusta trazar analogías con el teorema de Bayes. No sé si conocen ese teorema de que conforme va viniendo la evidencia, tú puedes actualizar tu creencia en algo, en si algo es verdad o mentira. Contrario a lo que la gente piensa, cuanta más información tengas, eso no quiere decir que vas a conocer la verdad, porque es que hoy en día hay demasiada información y mucha de la información es ruido, y entonces si tú sufres de sesgos de confirmación, tú vas a encontrar mucha más información que confirme tu prejuicio, ¿no? Y entonces estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel. Hay como un exceso de información porque básicamente todas las comunicaciones son susceptibles a que alguien las intercepte. Y entonces, claro, estamos como saturados de información y entonces si yo estoy convencido de que hay una conspiración, entonces siempre voy a encontrar evidencia de que esa conspiración existe. Y pequeños fallos en las instituciones que confirman también tu idea de lo que puede ser una conspiración. Sí. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo creo que las instituciones sí han fallado. O sea, y la verdad sí lo pienso. O sea, yo creo que hablando del principio de cautela, hubo un tweet de la Organización Mundial de la Salud que para mí fue terrible. Se los puedo mostrar. La última vez que vi no lo habían borrado, de hace como año y pico, que decía: señores, no se preocupen. Tenemos evidencias de que el virus salta de animal a humano y de humano a humano, pero no tenemos ninguna evidencia de que el virus salte de tercera generación. Y ahí es donde yo digo, vale que no tienes evidencia, pero probablemente deberías suponer que sí, ¿entiendes? O sea, a veces creo que la Organización Mundial de la Salud, por un tema de incentivos, no actuó de la mejor manera. De hecho, una de las cosas que a mí me sacó un poco la piedra de la Organización Mundial de la Salud fue que se tardaron muchísimo en decretar la emergencia, porque una de las primeras cosas que debió pasar fue probablemente restringir los vuelos. Eventualmente tuvieron que hacerlo, pero lo tuvieron que atrasar porque por un tema político de que, oye, yo no quiero que me echen la culpa de que la economía mundial se quebró por mi culpa. Entonces decían, no, todo está chévere, China lo está haciendo buenísimo, no se preocupen, no hay razón para restringir los vuelos. Otro fenómeno que ocurre, digamos, en organizaciones muy grandes, es que cuanto más grande sea la organización, los incentivos del liderazgo cada vez son como otra vaina. O sea, hoy en día
si tú eres el presidente de la OMS, 90% de tu trabajo es como reuniones y presentaciones y dar declaraciones, ¿entiendes? Realmente no tienes demasiado tiempo como para como preocuparte por asuntos de salud. Entonces es un tema muy político donde tú dices, bueno, no quiero decir esto porque entonces, no sé, fulanito que tiene contratos con China quizás me dona menos plata porque la embarré, o sea, no lo sé. O sea, lo que te digo es que el sistema de incentivos es tan complejo que a veces uno no sabe qué está pasando. Y yo creo que si hay un problema de fallo institucional, o sea, creo que no es nada más un tema de medios, creo que sí hay un tema de fallo institucional, pero bueno, en algún momento podríamos hablar con más Sí, profundidad o de sea, eso, ¿no? quizás fui un poco injusto a decir que es una payasada. Con esto no quiero decir que yo sería un mejor secretario general. Con esto quiero decir que, o sea, apoyo tu hipótesis, Pedro, de que, bueno, estas instituciones son tan grandes que, y la complejidad es tan alta, sobre todo en un sistema global, interconectado y tal, que además tenemos estos organismos en que hemos confiado los 70 años de paz que hemos tenido, a cambio de que todo el mundo esté contento de continuar financiando estos cargos carísimos en Ginebra. Y que bueno, esto no siempre da los mejores resultados, ¿no? Pero sí. Bueno, también es verdad, o sea, con esto no quiero decir que hay que, por supuesto, abolir la Organización Mundial de la Salud, porque quizás estaríamos peor. Con esto quiero decir que bueno, que también es lógico, ¿no? Que en un sistema tan complejo estas organizaciones terminan siendo una payasada. Sí, y esto conecta con una de las cosas de las que hablan mucho los libros de Taleb. Fíjate, yo creo que una de las grandes, no sé, falacias en las que uno cree es pensar que la consolidación siempre es buena, ¿no? Que las cosas siempre cuando tú las haces más grandes se vuelven mejores o más eficientes. Fíjate qué pasa. Yo creo que en el siglo XX, cuando surgió el Estado-nación fuerte que juega un papel grande en la economía como ocurre en el siglo XX, se resolvieron muchos problemas locales también. O sea, te quiero decir con eso que el gobierno federal de Estados Unidos intervino para parar la segregación en el sur. Yo creo que eso estuvo bien. Sin embargo, creo que luego quisimos dar el siguiente paso, que es, bueno, mi gobierno local ya no tiene tanto poder, sino que ahora lo tiene el gobierno central. Ahora, ¿cómo hago para controlar a mi gobierno central? Y entonces lo que la gente dice es, no, bueno, tenemos nuestros organismos supranacionales que esos van a vigilar a tu gobierno. Y eso es mentira. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede hacer muy poco porque los gobiernos no les da la gana de pararles. La ONU tampoco. Por eso es que lo que yo creo que está pasando es que esta centralización nos está pasando factura. Creo que todo esto que pasó en el siglo XX, donde los gobiernos, digamos, alfabetizaron a la población, invirtieron en sanidad, infraestructura, universidades, etcétera, creo que eso conllevó a grandes ganancias en eficiencia, pero creo que el modelo nos está pasando factura, porque creo que es como demasiado difícil cambiar al gobierno sin crear un caos tratando de hacerlo. O sea, creo que estamos en una situación donde creo que los gobiernos nacionales tienen problemas estructurales muy graves, pero es muy difícil cambiarlos. Por eso es que a mí me gusta más la idea de que vuelva un poco más de descentralización. O sea, si tú ves, por ejemplo, Estados Unidos como fue concebido, o como son, creo que casi todos los países de Europa, excepto Francia, las cosas funcionan un poco mejor cuando son descentralizadas, porque así te parezca que la estructura es un poco redundante, creo que bajo shocks extremos, las cosas descentralizadas tienden a funcionar un poquito mejor, no tener que esperar a que el gobierno central diga cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, yo vi que en Europa la distribución de las vacunas fue un poco lenta, no sé por qué, pero creo que tuvo quizás algo que ver con, no sé, quizás interacción de los gobiernos nacionales con la Unión Europea, supongo yo, no lo sé. Hay una frase de G.K. Chesterton que a mí me hace mucha gracia, que él dice, asegúrate de que el político esté lo suficientemente cerca como para dar una patada, ¿no? O sea,
yo creo que ha habido muchos beneficios de tener gobiernos nacionales y creo que debería haber gobiernos nacionales y debería haber organismos supranacionales, pero creo que debería haber una mejor delegación porque creo que hay demasiada centralización. Por eso a mí me interesa el tema de descentralizar un poco, ¿no? De que algunas cosas se manejen de forma más local, porque al menos si mi concejal hace algo que me afecta a mí, yo puedo ir a tocarle al tipo la puerta, ¿entiendes? O me lo consigo en misa y le digo algo. En cambio, aquí en Estados Unidos tienes Washington, D.C., que es como una burbuja que no interactúa con el resto del país, y ahí es mucho más fácil que, ¿sabes? Si tú eres un burócrata en Washington, D.C., para ti la mayoría de los problemas es como un número, ¿entiendes? Es como una abstracción en una hoja de Excel. Y sí, a final de cuentas todo esto era para decir que realmente el mayor problema de tener las cosas centralizadas es que esa estructura, así como puede hacer mucho bien, también puede externalizar costos de formas insidiosas, ¿no? Por ahí va el tema. Pero, sí. No, que iba a decir que no te parece, ostras, me gusta más ver la cosa de un punto de vista macro. Es decir, entiendo lo de la consideración sobre los medios de comunicación y la descentralización, pero ¿no te parece que justamente esta crisis que estamos viviendo actualmente es el producto del agotamiento del último gran relato que tuvimos en el siglo XX, que fue justamente el relato neoliberal del que estabas hablando, en el cual, con la caída del muro de Berlín, se suponía que el liberalismo económico se iba a imponer en todos lados e iba a resolver todos los problemas, ¿no? Y tienes como la teoría de los Golden Arches, esa tonta que donde ponías McDonald's, no iba a haber guerra entre los dos países de Friedman. Y entonces, claro, a la gente compró ese relato en los 80 y todos adherimos a ello y en Sudamérica con consecuencias catastróficas. Y cuando la gente se da cuenta que la distribución de la riqueza está yendo más hacia la gente que tiene plata y que tú estás cada vez peor, se desolidarizan con ese relato y dicen, no, pero lo que pasó aquí me estaban jodiendo. Entonces el fin de la historia que vaticinaba Fukuyama de que no hay que hacer más nada, sino simplemente expandir este sistema económico y todos vamos a vivir mejor, se cae a pedazos y con ello se trae consigo a las instituciones que fueron los vehículos de esa imposición que te hizo ser más pobre de 30 años más tarde. Es que eso es lo que yo, pero es que eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, precisamente yo lo que creo es eso, que este modelo de socialdemocracia que poco a poco se va haciendo más laissez-faire, yo creo que ese modelo colapsó. Lo que pasa es que o sea, yo lo que creo es que hay un problema donde reformar a los gobiernos nacionales va a ser demasiado caro y lo que me preocupa es que los vamos a dejar seguir ahí hasta que un día ellos se van a colapsar solos. Así es como yo lo veo. Por eso, para mí, lo mejor que podemos tratar de hacer ahora es descentralizar las cosas. Pero, ok, porque Slavoj Zizek decía justamente, claro, él es súper de izquierda, ¿no? Sí, buena referencia. Él decía que justamente la crisis del COVID reivindicaba justamente la idea de un gobierno macro que te hacía falta para coordinar la búsqueda de las vacunas, que también lo hacía Harari. Harari también decía que el problema de las vacunas era que hay que hacerlo a nivel mundial y que no lo íbamos a poder hacer porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces que justamente si tuviésemos gobiernos más globales o más regionales, si se quiere, era más fácil coordinar respuesta, lo cual, como bien dice, en Europa no fue el caso para nada. No, y no solamente eso. En Italia, o sea, ¿cómo logró Italia contener la crisis del virus? Porque a un burócrata muy inteligente se le ocurre una solución, no. O sea, todas las ciudades decidieron cercarse y no sé si viste estos videos muy graciosos de el alcalde yendo por las calles, ¿no? Y como que, mira, ¿tú qué estás haciendo afuera de tu casa y tal, ¿no? Es lo que te digo, COVID es un desafío porque es una crisis global, pero realmente se resuelve a nivel local. O sea, lo primero que yo puedo hacer para prevenir COVID es yo evitar propagarlo. O sea, y no solamente eso, para que exista el efecto de red, necesitas que todo el mundo lo utilice. O sea, yo no sé, o sea, si te soy sincero, es que esa es realmente la falacia y esa es una de las razones por las que yo ya no estoy tan en sintonía con la centroizquierda. Al final lo que yo veo es que la centroizquierda y la centroderecha, las dos están planteando un modelo centralizado, pero del tipo de centralización que a mí me gusta. Y para mí eso es un grave error, porque cuando el sistema se equivoca, básicamente las consecuencias son
básicamente no hay límite donde puede haber consecuencias. A mí me gusta más un modelo descentralizado donde cada sitio puede aplicar, o sea, que haya algo de varianza en torno a políticas públicas para que los otros sitios aprendan de qué está funcionando y qué no está funcionando. O sea, cuando pasó la crisis de COVID, bueno, Suecia hizo un experimento que para mí fue una locura. Le fue al parecer mal, pero no tan mal. En los países asiáticos creo que fueron muy inteligentes porque lo primero que hicieron fue una solución low-tech. O sea, lo primero que hicieron fue, si usted tiene fiebre, por prevención váyase a su casa si usted tiene fiebre y a todo el mundo revisarlo. Y lo que te digo, no necesitabas tener una vacuna, ¿me entiendes? Era literalmente ir por el lado preventivo. Ahora, ¿cómo se implementa eso localmente? Eso solo se puede decir localmente. O sea, yo no creo que tú puedas tener un organismo que te pueda decir de una cuál es la forma óptima de hacerlo todo. O sea, si yo te soy sincero, no. Yo Pero, no sí. creo en esa falacia de que la centralización, mientras sea una centralización buena, me va a gustar. Pero Yo creo que lo mejor es distribuir el riesgo. para hacer como el de abogado del diablo el contraargumento, si tú quitas el gobierno central que tiene todavía cierto tipo de poder y dejas a las comunidades en cara con estos grandes consorcios económicos como son Amazon, Google y Facebook, te comen vivo. Y sucedió creo que en Estados Unidos justamente que Amazon dijo que iba a abrir una fábrica, qué sé yo, y entonces hubo una especie de carrera hacia abajo entre diferentes localidades que proponían cada vez menos impuestos a Amazon hasta que llegó una que le dio plata y los exoneró de impuestos para que vinieran para acá a crear trabajo. Entonces, si quitas al gobierno local o al gobierno nacional, lo que lo va a sustituir no es una especie de comuna en la cual cada uno va decidiendo y todos nos ponemos de acuerdo, que sería genial y sería el primero en estar de acuerdo. Lo que lo va a sustituir son las corporaciones, en las cuales justamente, como decíamos hace poco, Facebook te va a regular los contenidos que puedes ver sobre la ivermectina y YouTube. Y entonces, ese trabajo que hacía antes el gobierno, en el cual tienes algún tipo, por más lejano que sea, de reacción que hacer, porque cada 4 años tienen que elegirse, te dejan frente a Zuckerberg y su combo, que va a decidir que no puedes publicar esto, que lo de Hunter Biden no nos conviene, entonces no lo vamos a sacar y no tienes ninguna forma de dialogar con ellos. Bueno, primero yo te voy a decir algo. O sea, ¿tú crees que Amazon no tiene influencia en el gobierno federal? O sea, yo te voy a decir algo. Sí, pero Si por lo hay menos un en gobierno, Europa se logró o sea, que los tipos pagaran más impuestos gracias a Europa. Si fuera Francia sola, no sé si hubiese funcionado, por mira, ejemplo. entiendo lo que me estás diciendo, pero, o sea, yo te voy a decir una cosa. El gobierno federal, para mí el gobierno federal está totalmente influido por los intereses de los donantes. O sea, y además te voy a decir otra cosa. A los grandes negocios les gusta que haya gobierno grande, porque realmente en Estados Unidos lo que hay es una relación más o menos de amistad entre corporaciones y gobierno. O sea, aquí en Estados Unidos la mayoría de las corporaciones son más o menos subsidiadas por el gobierno, porque, o sea, tú puedes hacer que el gobierno básicamente no pagas, puedes evitar pagar impuestos, tú puedes, básicamente escribes tu propia regulación personal. Yo también te puedo dar ejemplos donde muchos productos que son aprobados por el gobierno federal, luego una corte regional hace algo al respecto. O sea, yo te voy a decir algo. Aquí en Estados Unidos, el gobierno federal, la FDA, siempre sale alguien de la industria de agroquímicos a liderar la FDA. Menos mal que en Estados Unidos existe una protección súper importante, que es la que se llama la ley de agravios. ¿Cómo es que se dice eso en inglés? Grievance law, no. No. Básicamente es una ley de derecho civil que viene de la ley común británica. Bueno, aquí en Estados Unidos sucede que el gobierno federal aprobó, por ejemplo, el uso del famoso glifosato y es desde uso muy extendido, o sea, es muy común, es muy popular ese glifosato. Y bueno, fue California la que encontró que básicamente en California hubo la demanda, o sea, las demandas se hicieron por cortes de California. Otro ejemplo, no me acuerdo la marca, pero creo que hubo un carro que tenía problemas porque no emitía, un carro de diésel, creo que de Volkswagen, que emitía más de lo que ellos decían. Qué buen escándalo. Eso fue una autoridad de California. Entonces, lo que yo te quiero decir es que
las autoridades locales se pueden equivocar, pero al menos no actúan de forma coherente. Si yo quisiera sobornar a alguien, es mucho más fácil sobornar al gobierno federal, porque ya con eso, ¿entiendes? Se lo aplica a todo el mundo. Sí puedes comprar regiones, pero me parece más difícil que lo hagas si no actúan, si actúan de forma distribuida, ¿no? Si no actúan todas exactamente igual. Sí creo que hay un problema con lo que tú estás diciendo de Amazon. Pero de nuevo, Amazon también tiene influencia en el gobierno federal, solo que no pensamos tanto en eso. Pero si tú piensas en compañías como Amazon, Google, Microsoft, esas son unas contratistas enormes del gobierno porque le venden, por ejemplo, servicios de nube. Y lo que te quiero decir con eso es que quizás decisiones como, no sé, sacar a Donald Trump o sacar a, no sé, y Apple también es una contratista, sacar a Donald Trump de todas las redes sociales o incluso excluir a Parler, no sé si se acuerdan de esa app que también la sacaron. Sí. Eso también puede estar influenciado por contratos que ellos tienen con el gobierno federal. Lo que pasa es que, como te digo, es tan complicado que a veces o sea, quizás lo que pasa con un gobierno nacional es que su funcionamiento es tan opaco que casi que nadie sabe cómo funciona eso. Porque es demasiado grande también. Porque es demasiado grande. Ok. Tengo preguntas de finanzas. Encantado. GameStop. Aprovechando que estás aquí. Ok. No entiendo por qué las tasas de interés están tan bajas y la inflación sigue subiendo y además el SP500 tuvo un all-time high. Yo, de hecho, tengo un artículo escrito en un blog. Todavía no lo he publicado porque estoy trabajando en el artículo, pero bajar las tasas de interés es un ejemplo de un modelo o de una narrativa mal entendida. Como yo lo veo, y de hecho lo discutí en un capítulo de mi podcast, existe una relación inversa entre tasas de interés y crecimiento económico. Ahora, lo que piensan los economistas es que, por lo tanto, si tú bajas la tasa de interés, eso va a hacer que crezca la economía. Realmente lo más peligroso de un modelo es cuando el modelo está malo, pero parece funcionar, porque entonces le sacan la chicha al modelo. Eso es literalmente lo que yo creo que está pasando. Yo creo que en Europa y en Estados Unidos, como no hay crecimiento, el life hack o el cheat code que hacen los bancos centrales, es decir, mira, no hay crecimiento, pero como yo tengo un target de crecimiento, lo que voy a hacer es bajar la tasa de interés porque eso hace que crezca la economía. Ellos no están tomando en cuenta cómo eso hace que crezca la economía. Porque realmente cuando tú bajas las tasas de interés, lo que ocurre es que todos los activos se inflan en precio. Entonces, por ejemplo, las casas se inflan, la bolsa se infla, etc. Y entonces ocurre que hay crecimiento, pero realmente se está financiarizando la sociedad. Esa no la entiendo. ¿Por qué cuando bajas las tasas de interés se inflan los...? No, eso no es obvio. Eso no es obvio. Okay. Una forma, eso se llama el efecto Cantillon. Piensa en esto. Tú quieres comprar una casa, ¿ok? Y tú dices, bueno, no sé cuánto pagaría por ella. Pero yo te digo, mira, te puedo prestar plata a 0 interés. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar tú por esa casa? Todo. Exacto. Infinito. Sí, exactamente. Cuando tú haces que el acceso a crédito sea tan barato, eso hace que la gente, básicamente que todos los activos se inflen. Porque también ocurre una cosa, que es que tú estás castigando el ahorro. Porque para mí, yo ya no voy a comprar bonos del tesoro, porque como los bonos del tesoro me están rindiendo 0, entonces digo, bueno, no tengo dónde meter la plata, voy a comprar activos, pues porque no voy a dejar la plata en el banco. Y entonces, realmente lo que tú estás haciendo es que se inflan los activos. Y al inflarse los activos, crece la economía, pero realmente lo que está creciendo es el sector financiero. Y entonces, ¿por qué la inflación es baja? No lo sé. O sea, esa es una buena pregunta. Una cosa importante es que la inflación no toma en cuenta inflación de activos.
Y entonces, quizás los alquileres no suben, pero los precios de las casas están subiendo. Pero claro, la inflación como la mide el gobierno está bajita. Se ha acelerado un poco, pero la inflación está baja. Y ahora, ¿por qué sube la bolsa? Bueno, porque la gente no sabe dónde meter la plata, ¿no? O sea, si a mí me están castigando por ahorrar, porque ahora ahorrar no me rinde nada, entonces, bueno, ¿yo dónde meto los reales? Bueno, los meto en el S&P, pues porque no los voy a tener ganando cero. Comprar activos líquidos. Ahora, ¿cuál otra pregunta? Sí, o sea, ok. sí. Pero, y entonces, claro, pero bueno, leí eso, que la semana pasada leí que la inflación del mes pasado en Estados Unidos había sido 5%, ¿no? Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Todos estos temas de los que yo he hablado de no linealidades y principio de cautela, yo tengo mucho tiempo pensando en estos temas porque yo creo que los gobiernos, con el tema de la deuda y con el tema de las tasas de interés, creo que no saben lo que están haciendo. Y te digo por qué. Lo que muchos economistas dicen es, mira, nosotros pensábamos que si la deuda se volvía igual o mayor al PIB, a partir de ahí es que hay que preocuparse por la deuda. Y como no ha pasado, entonces lo que ellos dicen es, bueno, tú me tienes que decir el umbral a partir del cual la deuda se va a volver catastrófica. Pero es que ese umbral no se sabe. O sea, el punto a partir del cual la deuda se va a volver insostenible, nadie lo sabe, porque además de todos los mercados son psicológicos. Y entonces, como yo lo veo, deberíamos tener cautela y dejar de acumular deuda al ritmo que lo estamos haciendo. De la misma forma te lo puedo decir, con este estímulo monetario, porque realmente como ocurre el estímulo monetario es que el gobierno literalmente está imprimiendo billetes. Porque ¿qué pasa? Tú inviertes billetes y la economía parece crecer y hay un poquito de inflación, pero no mucha. Entonces tú dices, mira, le voy a seguir dando, pues porque básicamente tienes un beneficio pequeño y fácil de medir, pero estás incurriendo un riesgo que no es fácil de medir. Y esta es una de las situaciones donde yo digo, yo creo que la cosa le puede ir mal. O sea, yo de hecho, o sea, piensa por ejemplo en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela con el gobierno y los déficits? Que los economistas decían, oye, va a haber una inflación enorme. La inflación era alta, pero no tanto como decían los economistas, y el gobierno decía, ¿no? Los economistas son tontos y no saben de lo que están hablando. ¿Qué ocurre con este tipo de efectos estilo Black Swan o estilos de eventos extremos? Es que nadie sabe cuándo van a pasar. Yo creo que eventualmente va a pasar. Ahora, no sé si va a pasar en 5 años o si va a pasar en 200 años o si va a pasar en 6 meses. Lo que te estoy diciendo es que esta actitud de como que push the envelope, donde yo como que me voy acercando más y más y más hasta que no caiga en el precipicio, como que voy a seguir caminando con los ojos vendados. O sea, yo creo que es una tamaña irresponsabilidad y creo que nos va a ir. O sea, la verdad es que me parece peligrosísimo lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, si te soy sincero. Claro, pero exacto, porque todo lo que yo he leído es que bueno, que esto podría funcionar hasta que llegas a cero, pero en el momento en el momento que las tasas de intereses son. De hecho, justo ayer también leí que las tasas de interés ¿cómo se llama? Sí, de eso, de préstamos a Grecia cayeron por debajo de cero por primera vez en ever. Entonces, básicamente, ahora Europa tiene que pagarle a Grecia para prestarle dinero a Grecia. No, esto, o sea, y es que pasa lo siguiente. En Japón existe lo que la gente llama las compañías zombie. Aquí en Estados Unidos también hay un montón de empresas que creo que algo así como que si tú ves sus ingresos anuales, no les dan ni de vaina para pagar sus deudas, no les da. ¿Qué es lo que mantiene a flote esas empresas? Que endeudarse es súper barato. ¿Entiendes? Entonces tú te puedes mantener a flote, bueno, mientras el gobierno mantenga las tasas de interés en cero, ese montón de empresas zombie se van a mantener. Un concepto que para mí es fundamental es el tema de destrucción creativa. O sea, lo que te quiero decir es que si una empresa está demasiado apalancada, quizás es bueno que esa empresa quiebre. Lo que pasa es que no las estamos dejando quebrar, sino que las mantenemos todas a flote, porque ya el costo de dejar que alguna quiebre es tan alto que te da miedo. Too big to fail. Exactamente. O sea, el costo social, el costo de desempleo, el costo de impacto político y cosas así.
Totalmente, totalmente. Y Ya ensayamos eso en el 2008 y no nos fue bien. bueno, pero es que te voy a decir una cosa. Realmente Estados Unidos, desde 2008 Estados Unidos sigue en estímulo. O sea, Ujú. fíjate qué pasa. Los sistemas complejos están hechos para navegar en un espacio de varianza. O sea, un sistema complejo para mantener su salud necesita un poco de varianza. Ujú. Lo que nosotros estamos haciendo es poner las tasas de interés en cero y además crónicamente en cero. Ujú. Y entonces básicamente le estamos mandando al mercado la señal de endeudate hasta las metras porque las tasas están en cero y van a seguir en cero. Ujú. ¿Qué es bueno con que de vez en cuando haya una crisis y suban las tasas de interés? Que por lo menos se saldan las deudas. Y entonces luego puede volver a haber crecimiento, va a ser crecimiento lento, pero va a ser un crecimiento sin tanta deuda. Porque Ujú. es que ahora mismo estamos en una situación donde, como no hay crecimiento en la economía, los gobiernos imprimen, porque dicen, mira, la inflación no está tan alta y entonces estoy haciendo eso como para que la economía crezca, pero quizás la economía no está creciendo, quizás lo único que está pasando es que todo el mundo se está endeudando. Ujú. ¿Y Por por, eso es que yo creo que sí, lo que está pasando ah, es peligrosísimo y me pero, parece que pero nos ¿por qué estamos no? metiendo en camisa de 11 varas con esto de las Claro, tasas de pero ¿por interés qué en no, cero. y por qué no suben la tasa, por qué no suben las tasas de interés? O las tasas de interés es un Bueno, lagging indicator de, fíjate, bueno, y hay una, hay una cosa que es interesante. Hay un concepto que a mí me gusta que se llama histéresis, donde el sistema se va adaptando al ambiente externo que tú le pongas al sitio. ujú. Y una cosa curiosa es que un nivel de tasa de interés que antes se consideraba expansionista, hoy en día se considera contraccionista. O sea, lo que te estoy diciendo es que bajando las tasas de interés, la economía puede subir un poquito, pero como realmente lo que está subiendo es la deuda, eventualmente vas a tener que bajar más la tasa de interés si quieres que la economía siga creciendo. Y la verdad no veo una forma fácil de salir de esto. O sea, eventualmente va a pasar probablemente lo que ocurrió en Estados Unidos en 2008. O bueno, no me acuerdo exactamente cuándo pasó. O sea, puede haber un momento en el que los gobiernos no son capaces de mantener las tasas de interés, porque técnicamente no es como que la Reserva Federal decreta las tasas de interés. Realmente la Fed lo que hace es inyectar liquidez y comprar bonos hasta que la tasa baje al target que ellos ponen. Ujú. Ahora, eso tiene un límite, ¿entiendes? O sea, puede haber un límite en el que el Fed va a tener que imprimir tanto que ya no van a poder y eventualmente va a haber Sí. una crisis. O sea, yo creo que si el gobierno no interfiriera con la tasa de interés, la tasa de interés es una propiedad que emerge que se supone indica cuál es la percepción de riesgo en la economía. Mm. Y es bueno que eso exista porque tú quieres que la gente pida crédito y se arriesgue, pero hasta cierto punto. O sea, también es válido que la gente tenga ahorros como para resistir cuando viene una crisis. O Mm. sea, realmente tú lo que estás tratando de sacarle toda la eficiencia que puedas, haciendo que la gente se endeude y se endeude y se endeude. Además, te digo algo, yo estoy seguro que eso causa muchísima inequidad, porque la gente pobre no tiene No, activos, o sea, la gente pobre no tiene Claro. inversiones, no tienen casa, y entonces tú dices, no, para estimular la economía, de hecho, eh, una cosa que yo estaba discutiendo con mi esposa es economista, eh, eso de bajar las tasas de interés, yo no estoy seguro que ayude a la gente a comprar su primera vivienda, porque a lo que tú bajas las tasas de interés, las casas suben. Y entonces realmente lo que estás es beneficiando al que ya tiene casa, no necesariamente, porque al que no tiene casa lo estás obligando a que se endeude por $400,000, o sea, básicamente a que empeñe su ingreso los próximos 30 años para poder comprar una casa. O sea, es como te digo, men, las narrativas también tienen mucho que ver con los incentivos de la persona. Un concepto que Taleb dice, que a mí me parece importante, es volver al concepto de skin in the game, que es los funcionarios públicos tienen que estar expuestos al downside o digamos a las pérdidas de las decisiones que ellos tomen. A mí se me ocurrió la idea de que el jefe de la Reserva Federal y el jefe de Tesorería de Estados Unidos deberían tener todo su dinero en convertir todos sus activos a cash. O sea, porque si realmente tú me estás asegurando que
imprimir no importa y que la inflación está bajita, bueno, ten toda tu plata en cash, que cuando tú salgas del poder en 4 años, bueno, vas a poder volver a comprarte tu casa, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso es parte del tema, que tienes una clase de políticos, etcétera, que pertenecen a cierta clase, ¿no? Y les pagan $2 millones por dar discursos y etcétera, pero que no están expuestos al downside de las decisiones que toman. Y entonces, o sea, como te digo, yo creo que estas cosas de las tasas de interés están externalizándole costos a la economía de formas que son difíciles de medir. Sí. Y como te digo, una cosa que yo sí quería decir, una cosa es un usuario en Twitter diciendo tonterías que tiene 5 seguidores, y otra cosa muy distinta es que una narrativa la tenga el jefe de una institución. O sea, porque esa persona también puede hacer daño. En ese sentido, te digo, estoy de acuerdo con el tema de que la desinformación es un problema, pero también tenemos que preocuparnos de qué pasa cuando la gente en el poder tiene una narrativa que también está errada, ¿no? Yo tengo un beef con Ben Bernanke, ¿sabes? El jefe de la... porque él fue, hablando de narrativas, él fue, o yo le adjudico a él una de mis quiebras, mi quiebra financiera de 2009. Echa el cuento. Perdí todo lo que había acumulado desde 2001, con mucho trabajo y desvelo, porque, bueno, a mí me parecía que la Reserva Federal tenía que hacer ciertas cosas para parar la crisis. Y bueno, y este pana tuvo un periodo durante 2009 y 2010 en el que había que meter los frenos, y el carajo, ¿sabes? Cada 2 días hablaba, ¿sabes? Y daba como pequeños indicios de que sí, que no, o sea, estaba deshojando la margarita. Y nada, y la decisión fue, sigamos imprimiendo billetes, y vamos a hacer algunos rescates selectivos. Y entonces, y bueno, yo le aposté a todo lo que no debía apostarle. Y perdí todo en una mezcla de opciones y malas inversiones. Opciones shorts, ¿sabes? Todos mis long fueron mal, todos mis shorts fueron mal y todas mis opciones fueron mal. Porque si tú estás contando que estás jugando en un mercado en el que, bueno, hay unas reglas establecidas, ¿sabes? Como que las reglas de la mesa, ¿no? La casa siempre gana, pero hay unas reglas en la mesa, ¿no? Y de pronto el croupier, ¿sabes? Se vuelve loco y empieza a contar cartas y a meterle cosas raras, ¿sabes? A ponerle un imán debajo de la ruleta. Coño, es muy peludo ganar, ¿no? Totalmente. Ese comportamiento, esa recuperación económica, ¿sabes? Luego de la caída de la crisis de 2008-2009, bueno, por supuesto benefició a un montón de gente, pero también fue hecha con métodos bastante raros, ¿no? Totalmente. O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo. La economía tiene 13 años en soporte artificial. Y es como te digo, al final predominan las narrativas. O sea, ¿tú por qué crees que los bancos donan tanta plata en campañas políticas? O sea, digamos, yo no estoy diciendo que Bernanke sea malvado. Lo que te estoy diciendo es que tú le puedes hacer suficiente nudging a los políticos, sí, donándoles plata y haciéndote amigos de ellos. O sea, es difícil. O sea, Bernanke era uno de estos tipos que sí, yo me acuerdo. Él decía como que no hay ninguna evidencia de que hay una burbuja en el sector inmobiliario, ¿no? Toda la evidencia indica que el sector inmobiliario está, bueno, pujante, ¿no? O sea, no hay no se preocupen, no hay que preocuparse, señores, ¿no? Sí, no, eso, o sea, porque una de las cosas nocivas, que es lo que la gente no ve, es que realmente los bancos le externalizan costos a la sociedad, porque un banco, básicamente, si tú eres el presidente ejecutivo de un banco, tú tienes el incentivo de tú ganarte un bono a fin de año, porque tú no sabes si el año que viene te van a sacar de la junta, y entonces tú estás pendiente de tú ganarte un bono este año. Ahora, ¿cómo lo haces? Bueno, no importa mucho cómo lo hagas. Tú lo que tratas es de hacer la contabilidad necesaria para que parezca que el banco es rentable, y resulta que estás exponiendo el banco a una deuda y unos riesgos enormes, pero a ti lo que te importa es ganarte tu bono. Y entonces, lo que termina pasando con los bancos es que están expuestos solamente al upside y tienen un seguro implícito del gobierno federal,
por el que no están pagando. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, si tú como banco aspiras a que el gobierno te rescate, bueno, quizás no, tu CEO no debería estar ganando 10 millones de dólares al año. Claro. Quizás deberías capar tu salario a los $400,000 al año que gana el presidente. Lo que pasa es que obviamente que ellos no van a hacer eso. Y entonces podría ser eso o podría ser, mira, el banco debería pagarle un impuesto adicional al gobierno todos los años, que es como el seguro de que los rescaten en caso de que vuelvan a quebrarse, ¿no? Al final es lo que te estoy diciendo. O sea, hay formas insidiosas como uno puede externalizarle costos a la sociedad sin que te puedan echar la culpa a ti directamente, ¿no? Siempre hay cómo distribuir la culpa. Sí, entonces, volviendo a lo de las tasas de interés, tengo que pedir prestado para comprar Bitcoin. No tienes que pedir prestado. ¿Por qué? Digo, esto es una buena época para pedir prestado para, o sea, ya que las tasas de interés están en cero. No. Eso sí te voy a decir una cosa. Okay. Yo no le recomiendo a nadie que se apalanque. No le recomiendo a nadie que se apalanque así las tasas de interés estén bajitas, porque cuando tú te apalancas por un factor de X, la volatilidad de tu portafolio se multiplica por X. Hay unos chamos comprando Lamborghinis apalancándose 40X haciendo short en el mercado de cripto. No, yo conozco, yo leí un blog post que sí, que tú, por ejemplo, te puedes conectar con un VPN de Bolivia en algunos exchanges donde te dejan apalancarte por un factor de 100 y vainas así. Yo no le recomiendo a nadie que haga eso. No. O sea, eso es una locura. O sea, mira, cuando uno invierte, la regla número 1 es capar tus pérdidas. O sea, cuando uno es inversionista en la bolsa o cuando uno se dedica a los negocios, tu prioridad número 1 es no caer en bancarrota. O sea, no tener una pérdida de la que nunca en tu vida te vas a recuperar. Por lo tanto, una vaina como apalancarse para comprar Bitcoin, yo en lo personal no lo recomendaría. Ok. Sí. Pero ¿cómo hacen los pequeños, perdón, Vince, cómo hacen, sabes, los pequeños inversores que, sabes, que tienen, qué sé yo, les sobran 20 euros al mes? Porque eso es lo que sobra, ¿no? No, por eso. Eso es lo que te estoy diciendo. O sea, tú puedes apostar. O sea, fíjate, una cosa básica cuando uno hace trading, yo no es que sea muy trader tampoco, pero normalmente tú lo que deberías hacer es, o sea, primero y principal, cuando uno invierte, uno no está prediciendo el futuro, uno está escogiendo exposiciones. Y entonces, lo que yo diría si uno quiere invertir en Bitcoin, porque yo digo, mira, los gobiernos están imprimiendo y creo que si siguen, la gente va a comprar Bitcoin, entonces quiero comprar Bitcoin antes que otra gente. Digo, bueno, ok, voy a comprar Bitcoin a tal precio y al comprarlo, de una vez dices, si baja de aquí, vendo o vendo si sube de no sé qué. O si en un año no se ha movido, en un año lo vendo. O sea, lo que te quiero decir es, exponte a lo que te dé la gana, asegúrate de siempre meter la stop loss. O sea, lo más importante es no arriesgarte, porque lo que termina pasando con la gente es que, oye, compras Bitcoin en 40,000 y entonces vas a 35 y tú dices, oye, pero es que yo estoy seguro que eso va a subir, ¿no? Y vas a 25 y dices, no, yo creo que ahora sí está cogiendo impulso, ¿no? Uno tiene que decir, mira, compra 40,000 y si baja de 30,000 vendo, no me importa nada. Eso psicológicamente es difícil porque a nadie le gusta perder, pero lo que te digo es preferible perder muchas veces así que irte de boca y, ¿sabes? No sé, caer en bancarrota o tener que pedirle prestado a tu suegro, o sea... Siempre entra con un plan, ¿no? Entonces, lo que tú decías de me voy a salir cuando llegue a tanto o cuando caiga hasta tanto, ¿no? ¿Tú tienes alguna opinión acerca de, ¿sabes? Esta idea de que Bitcoin is money? O sea, ¿tú crees que es dinero de verdad? Por ejemplo, la cosa con El Salvador, por ejemplo, ¿tienes alguna opinión con respecto a eso? No, eso de El Salvador me parece un publicity stunt. O sea, ok, te voy a ser sincero. No me da para nada buena espina Bukele. Bukele, claro, obviamente. O sea, me parece que eso es un publicity stunt. A mí me parece que Bitcoin es una tecnología interesante. Yo más bien diría que la subida precipitosa de Bitcoin creo que puede ser la razón por la que Bitcoin nunca va a ser viable.
Porque el problema cuando una inversión sube como sube es que eso solamente va a atraer gente que se va a meter ahí de forma especulativa. Taleb, de hecho, dijo que Bitcoin era un esquema Ponzi abierto. O sea, porque la gente no se está metiendo porque cree en Bitcoin, sino como que, bueno, como subió, voy a comprar para ver si sigue subiendo, ¿no? O sea, no es porque tú estás haciendo una inversión en la cosa. Yo creo que Bitcoin como moneda, yo no la veo realmente como una moneda. O sea, lo veo como una buena forma de intercambiar bienes. Yo no he visto casi casos de cosas cuyo precio esté indexado a Bitcoin. Porque tú puedes usar Bitcoin. Yo sé que en Venezuela la gente usa Bitcoin, pero lo usa básicamente para transar en dólares indirectamente. O sea, yo creo que esto de las criptomonedas es interesante. Creo que por el tema de la volatilidad es muy difícil predecir si eventualmente se van a establecer. Pero es como te digo, mira, 99% de las tecnologías fracasan. Entonces, que Bitcoin sea buena idea no quiere decir que va a funcionar, ¿no? Puede ser que luego surja algo parecido que resuelva los problemas de Bitcoin. Yo ahorita mismo veo difícil Bitcoin. De hecho, quizás tampoco sea el mejor hedge en caso de que haya hiperinflación. Porque es que, mira qué pasa. Uno dice, ok, Bitcoin podría ser un hedge en caso de que haya hiperinflación en Estados Unidos. Pero ¿eso cómo va a ser un hedge si Bitcoin sube 50% al año? O sea, lo que te estoy diciendo es que el dólar, o sea, yo creo que con la impresión de dinero están socavando el valor del dólar. Ahora, que lo están socavando a ese ritmo, yo no lo veo. Pero bueno, para finalizar la idea, a ver, voy a decir cómo lo veo yo. Yo tengo una pequeñísima exposición a Bitcoin. $400 o algo así tengo en Bitcoin. Oña, pero yo lo estoy haciendo como una apuesta especulativa. En 20 años esos son 5 Lamborghini, ¿no? No, pero porque fíjate que creo yo. Yo creo que si los gobiernos siguen imprimiendo plata, eventualmente, o sea, creo que puede pasar que si los gobiernos siguen imprimiendo plata y hay una desconfianza en el sistema, la gente va a comprar Bitcoin. O sea, literalmente lo estoy haciendo como una apuesta especulativa. No recomendaría que la gente, no sé, hipoteque la casa para comprar Bitcoin. No recomendaría eso. Ok, voy a hablar con mi esposa acerca del cambio de planes. Bueno. Miren, sí, tengo un podcast nuevo, se llama Visión Periférica. Sí, no hemos dicho el nombre, es verdad. Sí, okay. Es un podcast donde trato de hablar con gente del mundo real, básicamente para discutir cuáles son las limitaciones que tiene navegar el mundo de una forma demasiado racional. Porque creo que es como una caricatura de cómo de verdad la gente toma decisiones en el mundo real. Entonces he hablado con emprendedores, investigadores, he hablado con una amiga bloguera que escribe. Pero bueno, me pueden seguir por @pemontu33 y en Facebook tengo una página que se llama Visión Periférica Podcast y les mando un link del canal de YouTube. Ya lo pusimos aquí en el chat y lo vamos a poner cuando publiquemos este episodio en las notas del podcast. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco que me hayan invitado. Un gran placer, sí, buenísimo el intercambio. Un placer, yo aprendí muchísimo, así que muchas gracias.